Hola chicos, primero tengo que decirles algo. Todos los nombres de esta historia han sido cambiados. Enseguida entenderán por qué. No quiero volver a esa época de mi vida y revivir todo lo que pasó. Bueno, conocí a Jorge en una fiesta. Estábamos sentados en el mismo sofá, pero cada uno mirando su celular. Yo me reí de algo que vi en TikTok. Cuando levanté la vista, nos vimos. Me estaba mirando, sonriendo. Hace al menos 3 años que no me reía así, dijo. Hablamos durante toda la fiesta. Más tarde en la noche hablamos por teléfono. Nos encontramos al día siguiente. Fuimos a un restaurante chino a cenar y decidimos empezar a salir. Había razones para que todo avanzara tan rápido. Nuestras familias no nos prestaban atención. Los dos nos sentíamos solos. Nos deprimíamos con frecuencia. Los dos queríamos empacar nuestras cosas e irnos. Y ninguno había estado en una relación larga. Pronto cada uno completó la vida del otro. Si no estábamos juntos, hablábamos por teléfono o nos mandábamos mensajes. Si Jorge no sabía de mí, por 10 minutos me enviaba un texto. ¿Zanahoria? Como habrán adivinado, él me llamaba así por mi cabello. No era demasiado creativo y al principio me pareció tierno, pero al ver ese mensaje docenas de veces al día, empecé a odiarlo. Él quería saber qué estaba haciendo yo a cada momento. Al poco tiempo me di cuenta de por qué él actuaba así. Un día después de clases fui con mamá a la peluquería. Yo la estaba pasando bien y me olvidé de chequear el teléfono. Estaba en modo silencioso y no escuché que me estaba llamando y enviando mensajes. Cuando lo llamé, él empezó a llorar. Parecía estar muy preocupado. Él sabía que estaba en la peluquería, pero seguía preguntándome dónde estaba. Le dije, pero no me creía. Exigía más y más detalles para probar que no estaba mintiendo. Esto siguió así toda la noche. Me aburrí y dejé de darle respuestas directas. Eso hizo que se enojara aún más y me cortó. A las 4 de la mañana escuché sonar mi teléfono. Pensé que estaba soñando, pero no, era real. Jorge quería llamarme con video. Me preocupé y respondí. Estaba borracho. Solo le entendía la mitad de lo que me decía. Comenzó a decirme unos insultos terribles. Pensaba que yo lo estaba engañando y que además lo hacía solo para hacerle daño. Dijo que esa era mi única razón para estar con él, que me alimentaba de su infelicidad y que yo sabía que la manera más rápida de hacerlo infeliz era engañándolo. Quedé tan choqueada que no pude decir nada. Entonces me cortó de nuevo. Yo estaba acostada. Me dije, debo haber estado soñando. Ese pensamiento me calmó y me dormí de nuevo. Tenía una jaqueca terrible al despertar. Miré mi teléfono para ver mis llamadas. Sí, Jorge me había llamado. Miré la hora y la duración y me di cuenta de que no había sido un sueño. Recién empezábamos a salir. Yo ni estaba enamorada. Éramos 2 adolescentes coqueteando. Decidí terminarlo. De hecho, la relación había terminado la noche anterior. Caminaba hacia la escuela pensando en todo esto cuando de repente veo a Jorge. Dijo que quería hablar conmigo 5 minutos y que podría explicar todo. Yo accedí sin ganas y nos sentamos en un banco. No era yo quien te llamó anoche, dijo. Le pregunté en tono de burla. ¿Quién era entonces, tu hermano gemelo? No, no tengo un gemelo. Físicamente era yo, pero era mi otra personalidad, dijo. Lo miré fijamente. Parecía hablar en serio. ¿Otra personalidad? ¿Como en la película Split? Sí, dijo. Pero en esa película el tipo tiene 24 personalidades. Yo solo tengo 2. La segunda solo aparece cuando estoy muy estresado o triste. No estaba segura de si creerle o no. Le pregunté ansiosa, bueno, ¿pero estás haciendo terapia? No, porque él nunca se había comunicado con nadie del mundo exterior. Él lleva un diario. Escribe sus experiencias cuando toma el control. Supe lo que hizo contigo en la mañana por el diario, dijo. No conocía a Jorge tan bien, pero no parecía que estuviera mintiendo. Me puse de pie y dije, estoy muy conmocionada. Dame unos días para pensar. Se me hace tarde para la escuela. También se puso de pie. Empezó a hablar en voz baja, como asegurándose de que el otro Jorge no escuchara. Por favor, no digas cosas así. No soy peligroso, pero no puedo controlarlo. Lo que digas puede ofenderlo. Esa mañana hablé con mi mamá sobre todo esto. Empezó a reírse. Ustedes los jóvenes pelean por cosas diferentes que cuando teníamos su edad. Nosotros veíamos películas de Hollywood. Pero ustedes realmente las viven. Mamá, creo que dice la verdad. ¿Hablarás con papá sobre esto?, pregunté. Ella se enfadó. No molestes a tu papá con estas tonterías. El pobre tiene 2 trabajos para poder mantenernos.
¿Quieres saber cuánto nos costó el arreglo dental de tu hermano el mes pasado?, dijo. No, le dije enojada. Espero que no terminemos lamentando que no me tomes en serio. No sabía qué hacer. Necesitaba contarle esto a alguien y pedir consejo. Googleé trastorno de personalidad múltiple. Leí algunas de las páginas y me preocupé aún más. Pensé que podría intentar que los padres de Jorge me ayudaran, pero no los había conocido todavía. Ni siquiera sabía exactamente dónde vivía. Solo mencionó el vecindario en nuestras conversaciones. ¿Sería buena idea ir a la policía? Estaba segura de que no me tomarían en serio porque no había habido ningún delito. Jorge no había llamado desde que hablamos en la mañana. Quizá fue la otra personalidad la que llamó. Pero él pensó que yo lo engañaba. Y tuvo esta idea solo porque no le contesté por unas horas mientras estaba en la peluquería. Eso tampoco era normal. Sí, tenía un novio que estaba mal de la cabeza y no tenía idea de cómo librarme de él. A la mañana siguiente había 93 mensajes en mi teléfono. Piensan que eran de Jorge, ¿no? Pues no, eran todos de desconocidos. Creo que Jorge entró a internet y posteó que yo lo estaba engañando y publicó mi número. Esos mensajes eran de gente que querían castigar a una infiel. Leí 5 o 6 de los mensajes. Me pareció increíble cómo algunas personas pueden juzgar y acosar a alguien que no conocen. Llegaron algunos mensajes más antes del mediodía. Y después apareció Jorge. Me llamó mientras iba a la tienda. No fui yo quien dio tu teléfono, fue él. Actúa de forma independiente de mí. Yo también tengo miedo de él. Solo aparece cuando estoy realmente triste. Por favor, no me pongas triste. Tenemos que seguir juntos, o si no será terrible para los dos. Estaba muy enfadada. Empecé a llorar. Él todavía seguía hablando, pero yo dejé de escuchar. Solamente arrojé mi teléfono a la calle. Vi cómo un auto le pasó por encima y lo aplastó. Y luego otro. Yo tan solo quería librarme de Jorge. Y el primer paso era deshacerme del teléfono, para que no pudiera encontrarme. Estaba nerviosa de camino a casa. Él podía aparecer de atrás de cualquier esquina. Pero por suerte no pasó nada. Llegué a mi cuarto y me calmé. Ahora él ya no podía llamarme. Y si se apareciera en la calle, iba a gritar para que me ayuden. Iba a ir a la policía si hacía falta. Sí. Lo correcto era terminar esta relación de una vez por todas. Estaba lista para luchar hasta lograrlo. Al día no pasó nada. Y tampoco al siguiente. Ni el día después. Yo todavía sentía que algo malo iba a pasar, pero todo parecía en orden. Así que empecé a relajarme. Creo que mi novio psicópata ahora era mi exnovio psicópata. El domingo estaba mirando YouTube cuando mi mamá vino a mi cuarto en pánico. Mi hermano había ido al básquet más temprano. A esta hora ya debía estar de regreso. No atendía su teléfono. Mi mamá llamó al entrenador. Le dijo que se fue con todos cuando terminó la práctica. Juan tenía solo 9 años. La cancha de básquet estaba muy cerca de nuestra casa, así que venía solo. Mientras mi mamá pensaba qué hacer, había resurgido mi mal presentimiento. ¿Podría Jorge haber hecho algo tan loco? Sí, era posible. ¿Debía contarle esa posibilidad a mi mamá? Después de pensarlo, finalmente decidí hacerlo. Se asustó aún más y llamó a mi padre. Papá salió del trabajo y vino directo a casa. Mi mamá decidió salir a buscar a Juan en el camino antes de llamar a la policía. Su teléfono sonó cuando estaba saliendo. Era mi hermano. Respondió muy nerviosa. «Juan, ¿dónde estás?», preguntó. Sus ojos se abrieron grandes. Sus hombros cayeron. «Quiere hablar contigo», dijo, y me dio el teléfono. ¿Conmigo? ¿Quién es? Tomé el teléfono. «Pamela, soy Jorge». Sin darme cuenta dije, ¿cuál Jorge? Pamela, mi hermosa zanahoria. En verdad hay un solo Jorge. Sé que te asusté mucho. Te he mentido. No tengo una segunda personalidad. Pensé que me aceptarías de vuelta si te asustaba. Te amo muchísimo. Perdóname. Juan está conmigo, pero está perfectamente bien. Era la única forma de que me escucharas. Mi cabeza daba vueltas. ¿Secuestró a Juan para reconciliarse conmigo? ¿Iba a hacerle daño? Jorge, ¿dónde estás? Deja ir a Juan, es un niño. Está bien, me encontraré contigo. Puedes llamarme del teléfono de Juan, nos comunicaremos así. Pero Juan tiene que venir a casa ahora. Estuvo en silencio un rato. Seguro pensaba qué iba a hacer. Bueno, voy a llevar a Juan hasta tu casa. Estoy con el auto de mi papá. ¿Te paso a buscar? Realmente necesito hablar contigo, me dijo suplicándome. No puedo verte como estoy ahora, pero podemos hacerlo el lunes. Hablaremos todo lo que quieras. Por favor, trae a Juan a casa, le dije.
Juan estuvo en casa media hora después. Dijo que Jorge se le acercó cuando volvía del básquet. Le dijo que era mi amigo y que lo iba a llevar hasta nuestra casa. Juan le creyó inocentemente. Por suerte, Jorge lo trató bien. Todo se resolvió antes de que Juan entendiera qué estaba pasando. Mi papá fue a la policía a hacer la denuncia. Lo que Jorge hizo es un delito muy serio con una pena severa. Luego supimos que cuando secuestras a un niño, la pena aumenta en un 50%. Nunca más vi a Jorge. Tampoco llamó. Pero estoy casi segura de que un día se me acercará en la calle. Espero que no suceda. Pero si lo hace, creo que no será nada bueno para él, porque ya no le tengo miedo. Solo me da pena. Hola, chicos. Mi nombre es Alan. Tengo 14 años. Mis padres son médicos. Mi hermana es 3 años mayor que yo. Somos una familia feliz. Nos divertimos mucho juntos, siempre mirando el lado positivo de cada situación. Lamentablemente, hace poco sucedió algo perturbador. Me hizo darme cuenta de que alguien puede crecer y madurar en cuestión de días. Mi tío y su familia viven en otra ciudad. Nos visitan 1 o 2 veces al año y siempre nos traen regalos cuando vienen. En su última visita, nos trajeron una caja de chocolates que habían comprado en Bélgica. Finalmente entendimos por qué el chocolate belga es tan famoso. Estaban muy deliciosos y terminamos comiendo demasiado. Mi mamá tuvo que quitarnos la caja. Si son tan buenos, no se los terminen todos de una vez. Solo pueden comer 1 por día y yo se los daré, dijo. No estábamos contentos, pero ella era la jefa y sabíamos que no iba a dar marcha atrás. Al otro día, cuando mis padres estaban en el trabajo, recordamos los chocolates. No habíamos dejado de pensar en ellos. ¿Dónde podría haberlos escondido mi mamá? Si lográbamos encontrarlos, ella se enojaría, pero también sabíamos que al poco tiempo nos perdonaría. Así que empezamos a buscar los chocolates. No encontrábamos la caja por ninguna parte. Parecía que mi mamá se tomó muy en serio la idea de ocultarlos. Empezamos a buscar en los lugares menos probables. Cuando buscábamos en el escritorio de mi padre, encontramos una llave que parecía muy vieja. Había una caja de madera en su habitación. Mi padre trabajó en algún momento en un hospital en Afganistán. Sabíamos que mis padres a menudo se escribían por entonces. Todas las cartas estaban en esa caja. ¿Podría mi mamá haber escondido los chocolates allí? Abrimos la caja con la llave y ¡allí estaban! Estábamos muy contentos y empezamos a comer. Mientras tanto, mi hermana comenzó a leer en broma una carta que mi padre había escrito. Mi amada, los días son cortos, pero los meses parecen no terminar. Te echo tanto de menos. Así que comencé a revisar la caja para encontrar una carta de mi mamá para leerla como respuesta. Me encontré con una carpeta. Se la mostré a mi hermana y leí la tapa. Servicios de protección infantil, departamento de adopción. Nos miramos confundidos. ¿Estaríamos sobrepasando un límite si abriésemos la carpeta? Pero no pudimos parar. Mi mamá entró justo cuando estábamos por abrir la carpeta. Pero no dijo nada. Solo tragó saliva. Con voz muy tranquila dijo: «Vayan a sus habitaciones». Mi hermana dijo: «No miramos adentro. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero ¿no nos vas a decir qué está pasando?» Mi mamá ni siquiera nos miró a la cara y nos señaló la puerta. «Dije a sus habitaciones». Nos fuimos sin decir una palabra más, pero nos habíamos dado cuenta. Cuando fui a mi habitación, busqué en Google Servicios de Protección Infantil, Departamento de Adopción. Tal y como pensé, estos documentos trataban sobre adopción. Le envié el enlace a mi hermana. Ella me respondió con otro enlace sobre el mismo tema. Ella también buscaba respuestas en línea. Mi papá volvió a casa poco después. No sabíamos lo que estaba pasando, pero la casa estaba muy tensa. Esperamos ansiosamente en las habitaciones. Oí que mi mamá llamó a mi hermana y que se cerraba la puerta principal. ¿A dónde podrían haber ido? Tenía mucha curiosidad. Entonces entró mi padre. Dijo que mi mamá y mi hermana salieron a dar un paseo. Estaba muy callado, como si no supiera por dónde empezar. Se aclaró la garganta unas cuantas veces, pero aún así no pudo decir nada. Finalmente, respiró hondo. «Alan, quiero que esto que voy a decirte quede entre nosotros, al menos por un tiempo», dijo. Me ponía cada vez más nervioso. No quería oír el resto. ¿Por qué me ocultaron tantos años que era adoptado? ¿No pensaron que de una manera u otra se sabría? Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. No estaba llorando, pero se me caían las lágrimas. Mi padre me miró. «Alan,
Ahora que encontraste estos documentos, es hora de que sepas la verdad. Pero prométeme que no le dirás a tu hermana que es adoptada. Esto es muy importante. ¿Trato? Dijo. Esperen. ¿Es mi hermana la que es adoptada? Miré a mi padre con asombro. Debía haber estado contento, porque me sentí muy triste cuando pensé que era yo. Pero era mi hermana la que fue adoptada. Cuando lo pensé fue muy doloroso. Esto significaba que ella no era mi verdadera hermana, ¿verdad? Estaría muy triste si se enterara de que yo no era su verdadero hermano. Por supuesto, no podría decirle esto a ella. Incluso si mi padre me dijera que se lo contara, mantendría esto en secreto para siempre. No podía soportar ponerla triste. Los días siguientes fueron muy difíciles. Es como si mi hermana y yo hubiéramos hecho un pacto de no volver a mencionar ese día. Pero el amor entre nosotros era aún más fuerte ahora. Ella venía mucho a mi habitación, haciendo todas estas caras raras para hacerme reír. Entonces supe que, fuera o no mi hermana biológica, era mi verdadera hermana. De hecho, empecé a quererla aún más, después de descubrir que era adoptada. La gente ama naturalmente a sus hermanos, pero amar a alguien con quien no estás emparentado es mucho más significativo. ¿No estás de acuerdo? Muy pronto éramos tan felices como en los viejos tiempos. Ya había olvidado lo que había pasado. De hecho, estaba planeando decirle a mi papá, «Papá, contemos todo a mi hermana. Realmente no importa que sea adoptada. La amo más que a una hermana biológica», pensé en decirle. Justo entonces, mi papá entró en mi habitación. «Creemos que tu hermana debe conocer la verdad. Pero tenemos que pedirte un favor. Hablaremos con ella, pero primero queremos saber si te gustaría escribirle una carta diciéndole cómo te sientes con tus propias palabras. Normalmente es algo a lo que me opondría, pero ahora estaba feliz de hacerlo. Pero me di cuenta que escribir una carta así era mucho más difícil de lo que creí. Sí, desde mi punto de vista nada había cambiado. Pero ¿qué iba a pensar mi hermana al saber que era adoptada? ¿Cómo podría explicárselo sin herirla? Lo pensé durante días. Empezaba y borraba todo una y otra vez. Ni siquiera tenía la primera frase. Entonces tuve una idea. Si fue adoptada, ¿cuánto tiempo había sido mi hermana? Quiero decir, ¿estaba aquí cuando nací? ¿O vino después que yo? Traté de rememorar nuestro recuerdo más antiguo. Había tantos recuerdos de la época en que era un niño pequeño, pero ¿cuál era el primero? Decidí que el que apenas recordaba debía ser el más viejo. En ese recuerdo, estamos en un lugar con muchos niños. Estamos corriendo hacia algo. No sé en dónde podría ser. Como dije, apenas lo recuerdo. Tropiezo con algo y me caigo. Solo uno de los niños se detiene. Es, por supuesto, mi hermana. Ella me ayuda a levantarme, comprueba si mis rodillas están raspadas y luego me levanta. Entonces echamos a correr hacia los otros niños. Empecé mi carta con este recuerdo. «Has sido mi hermana todo este tiempo y siempre serás mi hermana», continué. No tener la misma madre no debilita nuestro vínculo, sino que solo lo hace más fuerte. Empecé a llorar, a decirle cuánto la amaba, como siempre la amaré, y que nada cambiará eso. Cada palabra que escribí era verdad. Tan solo escribí lo que sentía. Finalmente llegó el gran día. Mi papá me envió un mensaje preguntando, ¿está lista tu carta? Cuando le dije que sí, dijo, «Puedes dársela esta noche». Ya no había tensión en la casa. Es como si todos estuviéramos finalmente relajados y de muy buen humor. Cuando mi padre me señaló con sus ojos, supe que era hora. «Vamos a vernos en mi estudio», dijo. Mi hermana estaba allí cuando entré. La caja de madera que empezó todo estaba en el escritorio. Mis padres sonreían. Yo había puesto la carta en un sobre. Se lo di a mi hermana. Estaba impactada. Ella también me dio un papel. Cuando lo abrí, vi que era una carta que comenzaba con «Mi querido Alan». Estaba muy confundido. ¿Por qué me escribió una carta? Fuimos a las esquinas opuestas de la habitación para leer. No podía creer lo que veía. Mi hermana decía que yo era adoptado. Al igual que yo, ella había escrito sobre cuánto me amaba y que si yo era o no su hermano biológico, no le hacía ninguna diferencia. Después de leer, primero nos miramos el uno al otro y luego a nuestros padres. Mi padre sacó los papeles de adopción y dijo que nos acercáramos. Nos mostró la carpeta. Sí, ambos fuimos adoptados. No era solo ella. Yo también fui adoptado. Mi hermana y yo nos miramos. No pudimos evitarlo y empezamos a reír como locos. No había distinción entre nosotros. Estábamos en el mismo barco. Compartimos el mismo destino. Nos abrazamos. Después mis padres se sumaron.
Los 4 nos abrazamos un buen rato. Luego fuimos a cenar. Mis padres se disculparon por mantener todo en secreto. Dijeron que nos iban a decir en el momento adecuado, pero que los chocolates habían acelerado el proceso. Cuando empezó todo, mi mamá llamó a un psiquiatra que trabaja con ella. Dijo que esta no era su especialidad y le pidió ayuda a un psicólogo infantil. Así surgió esta idea de las cartas. Mis padres pensaron que era un buen plan y lo llevaron a cabo. Y bueno, ya conocen el resto. Ese día también supimos algo más. Mis padres solo iban a adoptar a mi hermana. No sabían nada de mí. Pero mi hermana no quería dejarme. Se arrojó al suelo llorando. ¡Es mi hermano! ¡No dejaré a Alan aquí!, decía. Y ella me puso el nombre Alan. No estamos seguros, pero creemos que es un nombre de su familia biológica. Mis padres accedieron y decidieron adoptarnos a los 2. Como ven, fuimos realmente hermanos desde el principio. Muchas gracias por escucharme. Si quieres compartir algo que te pasó y que realmente te afectó, envía un email a la dirección que figura en la descripción del video. ¡Adiós!